El sermón de esta noche es el Señor que acompaña a los proclamadores de la verdad. El Señor que acompaña a los proclamadores de la verdad. Vamos a ver en Hechos capítulo 11, desde el versículo 19 hasta el versículo 26. ¿Qué estamos estudiando hasta este momento? Son historias que impactan la vida de los creyentes. Como lo he estado haciendo, y te animo, si tú te sumerges en estas historias, lo que daría como resultado es una comprensión tan clara del poder del Evangelio que transformó la vida de hombres para que lleguen a ser testigos fieles de la Escritura. Teófilo, a quien Lucas se dirige con este segundo tratado, no podría poner en tela de juicio que es el poder de Cristo ahora operando a través de la vida de esos testigos que decidieron obedientemente hacer la tarea de predicar el Evangelio. Si Teófilo tendría que dar testimonio del libro que estamos estudiando, él podría decir, es evidente que el que está detrás de todas estas historias es Cristo. Estas historias tienen en particular y específicamente la historia que vamos a ver esta noche tiene como ingrediente esto: ser un aliciente para continuar, para la tarea que tenemos que hacer. Cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Qué tenemos que recordar al momento o en el momento de convivir en la vida corporativa, en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Pensaba así, oh querido hermano, necesitamos recordar estas historias para estimularnos a la piedad. Querido hermano, necesitamos reconocer el poder de la palabra que vivifica las almas sedientos. No solamente la predicación cuando hemos oído en el momento de nuestra conversión, sino debiéramos ser sedientos continuamente en buscar con intensidad las Escrituras para que nuestras almas se refresquen y podamos seguir obedeciendo a Dios. Vivimos semanas nosotros cada día de lunes a sábado. Vivimos en una sociedad que va contrario a estas verdades que vamos a escuchar. ¿Y dónde está el refrigerio? ¿Dónde está para calmar la sed de nuestra alma? Solamente en la Escritura. Y si no vamos a la Escritura, no nos queda nada, hermanos. Es por eso que nos juntamos como iglesia, para estudiar la palabra de Dios, para ser expuestos, para que nuestros corazones se expongan a la verdad. Por lo tanto, es urgente que veamos modelos de creyentes que estuvieron dispuestos a obedecer los mandatos. Ellos no cuestionaron el mandato de Cristo, sino al contrario, fueron obedientes, fieles. Mucho más cuando ahora vivimos en un mundo donde a muchas personas se les llama cristianos y falsifican la verdad. Y la conducta de estos hombres es contrario a todo lo que dice la Escritura. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Bueno, la historia que vamos a ver nos va a empujar, nos va a ver para poder apreciar modelos de hombres de cómo tenemos que vivir. Por lo tanto, debemos ver la luz de la Escritura y nosotros luego ser esa luz al mundo y ser la sal a esta tierra. Espero que cuando terminemos de estudiar, hay preguntas que quisiera otra vez recordarlo contigo. Una de las preguntas es, ¿estamos predicando el Evangelio? Otra pregunta va a ser, ¿estamos permaneciendo fieles al Señor? Otra pregunta va a ser, ¿estamos considerando la iglesia el único lugar para congregar y servir? Otra pregunta es, ¿nuestra vida habla de la fe que decimos tener? Espero que esta exposición revele lo que hay en nuestro corazón para la gloria de Dios. Vamos a ver y leer, voy a leer Hechos capítulo 11, del verso 19 al verso 26. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban,
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, e enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue congregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta acá. Qué hermosa historia que vamos a ver. Es hermosa. Y quiero que sea eso un estímulo para vivir la vida cristiana, más que una exhortación, que sea un aliciente de cómo tenemos que lucir, cómo tenemos que conducirnos en este peregrinaje, en esta tierra. Y el autor, Lucas, que es el narrador, empieza diciendo, ahora bien de qué. Yo te decía, Lucas no tiene como propósito contarnos cronológicamente los eventos, pero sí tiene como propósito que se pueda ver cómo Cristo ahora está haciendo su obra a través de la iglesia. Sí hay partes donde la cronología está siguiendo, pero a veces, como ahora, va a retornar de lo que ha pasado antes, después de una situación que se vivió. Si tú te fijas en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban, ¿no? Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y fíjense, luego dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando por casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y fíjense el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hasta acá nos cuenta el autor de la vida de estos personajes. Y pareciera que ahora continuara este evento. Lo que hemos visto hasta el domingo pasado fue otra cosa que avanzó más adelante en la historia, pero ahora regresamos a partir del versículo 4 en adelante. ¿Qué sigue con estas personas que fueron esparcidos? Bueno, acá está. Acá está qué es lo que pasó ahora con estos creyentes que fueron esparcidos. Pero Lucas no nos va a contar de todos los creyentes que fueron esparcidos en distintos lugares, sino se va a enfocar en ciertos creyentes, pero con una finalidad. En primer lugar, para que pueda poner un contraste. Pero hay algo dentro de toda la narrativa. Si ustedes se recuerdan, cuando Lucas introdujo la vida de Pedro para que pueda ser el instrumento y predicar a Cornelio, Lucas nos contó cómo vivía la dinámica Pedro. Cómo estuvo, por ejemplo, en Lida, cómo estuvo en Jope, y luego nos contó cuando tuvo que ir a Cesarea, y ahí vimos todo ese evento. Y nos sorprendió cómo este instrumento fue útil en las manos del Señor. Pero ahora, cuando se va a introducir cómo Pablo va a comenzar a hacer la obra, pareciera algo similar. Lo que va a hacer estas historias es preparar el escenario para que ahora podamos ver cómo Pablo va a comenzar a hacer la obra. Pero antes de eso quiere poner el cimiento, porque nos quiere contar la historia, qué pasó con estas personas que salieron por la persecución, y luego lo va a poner a Bernabé, y luego lo va a traer a Pablo en la escena, para que ahora nuestros ojos estén situados en Pablo. Pero tenemos que ver esta escena, esta historia fascinante. ¿Y de qué se trata? Se trata de esto. En primer lugar, quiero ver contigo la singularidad de un grupo de predicadores. La singularidad de un grupo de predicadores. Desde el versículo 19 hasta el versículo 21.
Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Hasta ahí. Bueno, el escenario, ¿qué es? La persecución. No fue mejor manera de observar un movimiento de evangelismo. Si hoy se planificara un evento evangelístico, lo que los promotores del evangelio, los que usan métodos, creo que no pensarían en usar una persecución como una manera de predicar el evangelio. Pero esta es la mejor manera que usó el Señor para que se extienda el evangelio. Nosotros no entendemos del todo porque no está nuestra vida corriendo riesgo. Creo que sería necesario que de algún modo nuestra vida corra riesgo para que se pueda revelar quién es quién. Bueno, acá se reveló quién es quién cuando hubo la persecución. Entonces les decía que no a los que hoy existen, estos hombres que hacen eventos evangelísticos, creo que no pondrían un evento evangelístico justamente en la persecución. Pero acá hay un movimiento evangelístico en un tiempo de persecución. ¿Pero qué te habla esto? Te habla de personas fieles viviendo lo que entendieron. O sea, no se trata de lo que están sintiendo, no se trata de las circunstancias que están viviendo, sino se trata de haber entendido el mandato del Señor. No importa el lugar donde están, no importa qué les está moviendo a otro lugar, pero ellos tienen una consigna. Ellos quieren ser obedientes, por lo tanto van a predicar el evangelio. Pero ¿cuál es el escenario? La persecución. A veces el cristianismo nosotros queremos vivirlo en un color de rosas, en un mundo donde no haya ninguna situación adversa a nuestra vida. Y ahí podríamos pensar, ahí es donde yo quisiera estar. Y ahora sí lo veo al Señor. Pero ¿sabes dónde se maximiza la gloria del Señor? ¿Dónde se maximiza que Dios está con su pueblo justamente en medio de las pruebas? Si en medio de las pruebas no ves al Señor, ahí tienes que preocuparte. El Señor se intensifica. Podemos ver con tanta claridad su mano cuando estamos en medio de las pruebas. Y acá el Señor se va a maximizar para que todos puedan ver que Él está ahí. Y esto es lo que está pasando. Entonces, las pruebas iban a revelar quiénes son fieles para la predicación. Estos hombres son obedientes a las demandas del Señor. Su obediencia al mandato les llevó a ir más allá de su comodidad. Personas no quisieran salir de su comodidad. Les gusta quizás cierta forma de vida, cierto estilo de vida. Pero muchas veces el Señor te tiene que sacar de esa comodidad para que puedas entender quién es Él. Los varones estamos leyendo un libro que se llama Libre para ser santo. Uno de los autores es Jerry Graham. Y justamente él habla en cuanto a la obediencia lo siguiente. Pensando en la obediencia de estos discípulos, quise tomar nota de esto y mencionarle. Dice así: la Escritura nos enseña clara y repetidamente que nuestras victorias espirituales por las que más duramente luchamos vienen no cuando confiamos en nuestros sentidos, sino cuando nos confiamos a nosotros mismos, a las promesas de Dios, creerle a Dios. Cuando nada más se siente, aun cuando no entiendo las circunstancias, aun cuando mi corazón no lo comprende, allí se ve la madurez espiritual. Este autor dice, como lo que acabo de leer, ¿dónde se va a ver la obediencia? Cuando nuestros sentidos no están entendiendo lo que está pasando. Allí se ve realmente si somos obedientes. Y esto es lo que está pasando en el ambiente, una persecución. Imagínate, hay una noticia y te dicen, a tal fulano lo tomaron y lo llevaron preso, a tal lo arrastraron, a otros lo agarraron, no les importó sus hijos, a sus hijos los tiraron por otro lugar. Están abusando de estas personas. Y tú estás yendo ahora a predicar el evangelio. No lo estás comprendiendo, claro. Pero sabes un mandato: predicar el evangelio. Ese es el mandato. Entonces la persecución el Señor lo usó de manera única, aunque seguramente el momento para ellos no era fácil.
Pero ellos vieron la fidelidad. Ellos fueron fieles también y se entregaron a la verdad. Entonces pensaba así. Fíjense ahí con el texto que vamos a ver. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Y luego está el otro tipo de hombres que vamos a verlo. Pero pensaba esto, hermanos, antes de pensar en estos dos grupos. ¿El evangelio qué es? Es sencillo. El evangelio es callar, no, perdón, el evangelio no es callar, sino hablar. Es sencillo. Es abrir la boca. Es hablar quién nos salvó, de dónde nos salvó, quién es Él. Es sencillo el evangelio. Estas personas no pasaron por una clase de evangelismo. Estas personas, para ser estos hombres modelos, solamente seguramente le hicieron recordar a los apóstoles. Esto nos dijo el Señor, que tenemos que hacer discípulos, predicando el evangelio. Lo vieron a Pedro anunciar el evangelio, vieron modelos, y simplemente estos hombres ahora, cuando fueron esparcidos, vivían esta dinámica, hablando el evangelio, abrían su boca para proclamar el evangelio. Esto está pasando, estos hermanos son así. Por lo tanto, no podemos continuar tranquilos en la forma en que vivimos. No podemos buscar solo los domingos la verdad de las Escrituras sin que esto nos mueva para observar a un mundo perdido. Cuando estudiaba este pasaje que estamos viendo, hermano, hay un peso en mi corazón y te lo quiero decir. Si esto, de aquí en adelante, todo lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, no va a mover a la iglesia a que viva de manera natural el evangelio y solamente esperemos eventos evangelísticos para hacer la gran comisión, estamos poniendo digamos, el techo de nuestro crecimiento. No de cuantitativamente, sino de nuestro crecimiento espiritual. No tenemos que esperar eventos evangelísticos, hermanos. Debe ser algo natural de nosotros hablar el evangelio. Y quiero animarte a través de esta historia, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? Y definitivamente vemos el control del Señor. En medio de toda esta historia, Dios se mostró en medio de esa hostilidad, porque había persecución. Aunque las tinieblas se revelaban para destruir el plan de Dios, Dios lo usó esto para su gloria, para la exaltación de su gracia, porque hubieron hombres fieles para predicar el evangelio. ¿Y qué se observa cuando personas son salvas? Se observa esto, hermano, se observa la gracia del Señor, porque un alma que es salvado declara la grandeza del Señor. Eso es lo que vemos. Su gloria es observada cuando un pecador se arrepiente. Fíjate, y ahí vamos a observar lo que pasa. Fíjense este pasaje. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Perdón, ahí hay otro detalle que no quería pasar por arriba. Esta idea de por motivo de Esteban. No sé si en algún momento, por causa de tu obediencia a Dios, otras personas hablaron en contra de Dios, en contra de los cristianos. He estado charlando con varios de los hermanos, obviamente por el cargo, el oficio que tengo, por la gracia del Señor, y te comentan cuando ellos se muestran fieles al Señor, ven la hostilidad de la propia familia y luego por una situación, cuando ven que no claudican, son veraces o son obedientes o le dicen el pecado, los que no entienden el evangelio se oponen y lo que hacen es esto, ¿no? Blasfemar en contra de Dios. Y luego lo que hacen es hablar en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Bueno, esto no es nuevo, porque esto pasó justamente cuando Esteban se paró fielmente a predicar el evangelio. Eso fue nada más la gota que rebalsó el agua. Por eso fueron en persecución a los cristianos. Esteban, nadie podía disputar, dice, con la sabiduría que él tenía. Y les dijo lo que pasó. Y les fue contundente Esteban. Se enojaron, se llenaron de rabia, crujían sus dientes, agarraron piedra y comenzaron a apedrearlo a Esteban. Y de ahí se desató la persecución.
Bueno, así es las tinieblas. Cada vez que nosotros vivamos la Escritura, va a haber esta hostilidad. Claro, hoy no, nadie nos va a apedrear. ¿Sabe por qué nadie nos va a apedrear? Bueno, vivimos en este lado del continente, digamos en el occidente, donde hay derechos. Y los derechos hacen que haya un derecho universal. Todos pueden tener su religión. Somos libres de creer en lo que queramos. Y de cierta manera, ese derecho nos hace que nosotros pensemos en la verdad del Evangelio y creamos en Cristo. Nadie puede venir y tirarnos piedra, ¿no? Pero si ese derecho se quitara, si tan solo tuvieran una oportunidad la gente hostil, cuando ven nuestra vida diferente a ellos, seguramente por el odio al Evangelio, lo que harían sería lo mismo. Esto pasó en aquel tiempo. Bueno, esto es lo que pasó y dice ahí, ¿qué pasaba con este grupo de personas? Con el primer grupo de personas. Dice así, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solamente a quienes, a los judíos. Ellos fueron exclusivamente a quienes fueron a predicar, a los judíos. Porque ellos entendieron este concepto. Bueno, si Cristo es judío, él vino por su pueblo. Ellos estaban pensando seguramente, o vieron lo que estaba pasando en Jerusalén. Eran los judíos que de distintos lugares creyeron. Entonces ellos en su mente está predicar solamente a los judíos. Bueno, eso está pasando acá. Pero el autor te pone por lo menos 1, 2, 3 lugares, pero luego te voy a hablar de otro lugar. Fenicia, Chipre y Antioquía. Nunca tenemos que tomar por encima la situación de las cosas que vemos, ¿ok? Tenemos que tomar con cuidado cada lugar. Por ejemplo, Fenicia. ¿Dónde? ¿Qué lugar es Fenicia? Bueno, hay varios nombres que se le da a este lugar de Fenicia. Lo llaman, por ejemplo, el país de las púrpuras. O lo llaman otros, el país de hombres de tez morena. Por ejemplo, otros lo llaman país de las palmas. Ese nombre Fenicia tiene esa interpretación en el griego, ese significado en el griego. Sería así, y estos nombres lo ponen. Este lugar es una franja de territorio al lado del mar Mediterráneo. No sé si cuando veas un mapa, ves Fenicia, ahí ya vas a ver, por ejemplo, ahí es donde Jesús fue a predicar a Tiro y a Sidón. Eso lo tienes en Mateo 15, 21. Eso en algún momento lo hemos visto. Y cuando vamos a ver más adelante, cuando Pablo y Bernabé van a atravesar este lugar de Fenicia. Pero es importante porque está dentro de, diríamos, de los evangelios, la historia, está aún en los libros de los Hechos y se mueve cierto evangelio por ese lugar, ¿no? O sea, la predicación se va a mover por ese lugar también. Luego está Chipre. Y este nombre, Chipre, en el griego significa cobre. Y lo que da a entender es que ahí había minas de cobre. Los historiadores obviamente señalan que en ese tiempo había cobre, hoy en día no hay nada de cobre en ese lugar. Pero en el Antiguo Testamento era conocido como Kitim, ese lugar de Chipre. Pero este lugar es una isla, la isla de Chipre. Y saben que Bernabé era nativo de este lugar, era nativo de Chipre, Bernabé. Y vamos a ver también en el libro de los Hechos, cuando el primer viaje misionero, Bernabé lo va a llevar a Pablo, ¿a dónde? A su tierra natal, a Chipre. Y vamos a ver esa historia más adelante en aquel lugar. Pero acá quiero llegar, Antioquía. ¿Sabe que la ciudad de Antioquía es una ciudad idólatra? Es a tal punto que en aquel tiempo era considerado una de las 3 ciudades más grandes del mundo romano. Debajo de otras ciudades, esta es la tercera ciudad de Roma, que estaba debajo de Alejandría, por ejemplo. Este era considerado por todo el movimiento económico que tenía, un lugar donde reinaba la inmoralidad, había muchos dioses paganos y ahí era un mundo helenizado. Entonces, en ese mundo helenizado, en ese mundo pagano, el Señor va a levantar una luz, una iglesia, y esta iglesia va a ser una iglesia que va a llevar a misioneros a salir y que se predique el evangelio en otros lugares. Pero acá está Antioquía, este lugar, una ciudad pagana, inclinada a la idolatría. Bueno, luego vamos a ver más detalles de Antioquía. Entonces dice así, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Este es el primer grupo. Ahora, fíjense lo que sigue. Dice el texto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Me encanta esta parte, porque estos rompen el molde. La palabra pero, siempre cuando lo veas en la escritura, es un contraste. Te está diciendo esto, pero como que quiebra lo que viste antes para que se vea algo opuesto a lo que viste. Y acá está este pero. Se rompe el molde. ¿Y qué es lo que pasa? Dice así, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Sabes? A los de Chipre se les decían ciprianos y a los de Cirene se les decían cireneos. Entonces, si alguien quiere imitar a un chipriano, tiene que ver acá este modelo de estos hombres, chiprianos. Pero no, al final no se digan así, al final decían, tú pareces un chipriano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo eran ellos? Bueno, antes de eso, dice varones de Cirene. ¿Ves? Hay otro lugar que eso nos está dando. ¿Sabes? De Cirene estaba situada en el norte de África, mucho más lejos de los otros dos lugares que hemos visto. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Simón que ayudó a llevar la cruz de Jesús? ¿De dónde era? De Cirene. Entonces, había unos cristianos, judíos cristianos de Cirene y de Chipre, que rompieron el molde y que van a hacer algo. Fíjense, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y aquí está el evangelio. ¿Qué es? Hablar. Te ves a estas personas, seguramente, públicamente y privadamente. El evangelio tiene que lucir así. El día de ayer, cuando salimos de la reunión de varones, me dirigí con Manuel, uno de los muchachos que viene a la reunión de varones, al paradero. Nos despedimos, caminaba para ir con una combi a casa de mi cuñada. Y mientras caminaba, mucha gente había, pero me llamó la atención una señora que estaba inclinada, caminaba como si el mundo, o sea, se le miraba muy triste, devastada, arruinada, se le miraba así. Me llamó la atención porque todos caminaban rápido, pero esta persona caminaba lento y agachada. Y esperé la combi y justo donde subo, esta señora sube y se sienta adelante. Justo en la combi me siento y esta señora, pensé que se iba a sentar a un costado porque está libre, pero ella quiso sentarse ahí adelante. Se sentaron otras personas y las miraba y estaba su mirada hacia el piso. Y esta idea de lo que estaba estudiando para predicar hoy es, habla y no calles. Habla y no calles. Y le hacía una pregunta. Señora, perdón que le haga una pregunta, pero cuando venía la combi, entre tanta gente me llamó la atención que usted estaba agachada mirando al piso. Y me dice, me acaban de dar una noticia. Me salió el resultado de un diagnóstico. Tengo cáncer al estómago, 10 centímetros. Tengo de tumor en mi estómago. Y estaba así, devastada. Ahora, ese momento, ¿qué necesita la señora? Ella necesita esperanza. ¿Pero la esperanza de qué? ¿De salud? Esta señora, sus ojos están puestos en su enfermedad, pero no está viendo un problema mayor que tiene ella. Y el problema más grande que tiene ella es el pecado, porque nadie va a vivir más de 70, 80 años. Entonces pedía al Señor sabiduría, cómo entablarle el tema. Y esto fue una predicación pública, porque todos los de la combi escucharon nuestra conversación. Y comencé a hablar el evangelio. Le comencé a decir lo que es la brevedad de la vida. Y justamente el Señor lo había preparado, porque con el muchacho que me despedí, él me hizo una pregunta de si es bueno o no planificar nuestro futuro. Entonces le comencé a hablar del futuro, le comencé a hablar de la brevedad de la vida. Y esto estaba en mi mente, y ahora el Señor usaba esos pasajes para decir a esta mujer que la vida es corta, pero hay algo mayor cuando un día muramos. Un día vamos a rendir cuentas a Dios. La predicación pública. Claro, en ese momento estos de Chipre, de Cirene, no se subieron a una combi, porque no había en ese tiempo combi.
¿Dónde crees que ellos predicarían el evangelio? En los mercados o ahí en las plazas, viviendo la vida cotidiana. ¿Sabe lo que hacían? Hablaban, abrían su boca para hablar. Piensa esto, hermano. El Señor te salvó con un solo propósito, para que tú puedas ser luz en el lugar en el que estás. Ese es el lugar que el Señor te colocó para que puedas llevar las buenas noticias. Esta gente de Chipre, esta gente de Cirene rompió todo. No solamente fueron a una sinagoga buscando a judíos, sino a la gente que encontraban les hablaban. Esto te habla de una vida natural. El evangelio debe lucir así en la Iglesia Bíblica Misionera de La Molina. De manera natural, hablar el evangelio a las personas, abrir nuestra boca y declarar quién es Cristo y quién somos nosotros. Esto está pasando acá. Anunciando que el evangelio. ¿Por qué el evangelio? ¿Por qué no pueden hablar otra cosa? Esta historia que te cuento, esta señora, ¿qué necesitaba? Necesitaba, si quizás conocía a un gastroenterólogo de renombre, quizá ella estaría pensando algo así, o se no sé, no creo que haya pensado encontrarse con un médico y nada por el estilo, pero quizás ella no está esperando otra cosa que aliento. Pero ¿qué aliento mayor puede haber si no es el evangelio? Porque el evangelio lo que va a hacer a una persona es que transformarle el alma. Y le volví a citar al final, vamos a morir. Hay un pasaje que dice que Dios ha determinado nuestros días y no vamos a pasar de ello. Y es así, todos vamos a pasar eso. Pero ¿sabes? Si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a estar con Él. Cree. Pero las buenas noticias están porque hay una mala noticia, porque no sería buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Es un hombre muerto espiritualmente y necesita una buena noticia. El que Cristo le puede dar vida. Esa es la buena noticia. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Esa es la buena noticia. Entonces me ponía a pensar, estos de Chipre, los de Cirene, ¿qué escucharon? ¿De dónde aprendieron? ¿A quién oyeron? Bueno, Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10 al 12, Pedro va a predicar frente a todo el pueblo y frente a las autoridades. Me imagino que estos hermanos que fueron esparcidos oyeron esto. Y dice así Pedro, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te imaginas esta verdad en la boca de estos ciprienses? Diciendo así, en ninguno otro hay salvación. Los griegos, que tenían distintos dioses, ahora tenían que reconocer a un solo Dios. Él es el Dios. Y ese Dios mandó a su Hijo. Y en Él hay salvación. Abandonen sus pecados. Arrepiéntanse de su idolatría. Y crean en Él. Ese sería el mensaje. Bueno, estos hombres fueron fieles a predicar el evangelio. ¿Y cuál es? Fíjate lo que pasa a continuación, verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Qué hermosa verdad. En algún momento, en alguna predicación, les mencioné lo que dice en Mateo 28, 19 y 20. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo les decía, hermano, este pasaje, cuando dice acá, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está en el contexto de aquellos que salen a ser discípulos. Y no puedes aferrarte a esta promesa si no sales a ser discípulos.
Y el Señor dice, yo estoy con vosotros. Y esta idea de la mano del Señor, la idea es de una posición de influencia controladora. Esta palabra está resaltando la actividad inmanente. Te explico esta palabra inmanente. Quiere decir que va unido de un modo inseparable, sin mezclarse. O sea, por un lado, estos chiprienses y estos de Cirene son cristianos, son discípulos del Señor, son judíos cristianos, en un sentido, y el Señor está acompañándolos. Esta es la idea. Lo tienes que ver así. Está al lado, como dice acá, está unido de modo inseparable. Pero seguir observándolo, o sea, que no está mezclado. Está allí, acompañando. Qué hermoso es ver a hombres obedientes, mujeres obedientes, y cómo el Señor les ha acompañado. Lo hemos visto en los misioneros que han venido a nuestra iglesia, y hasta ahora que está Miriam hasta el final con nosotros, cómo la mano del Señor va cuidando detalles de su vida. He visto en otras personas, cuando hacen la obra, el Señor está allí. Estaba con ellos. Esa es la idea de algo continuo que estaba con ellos. ¿Y qué pasa? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó. El resultado que hubo. Gran número creyó y se convirtió. Y creyeron en la Escritura, se convirtió en la idea de transformar una vida. Es un abandono. ¿Pensaba esto, hermano? ¿Quieres ver un cambio en alguien? En las reuniones de oración está muy bien que sigamos orando por personas que no conocemos, que no conocen el Evangelio, perdón. Está muy bien, compartamos. Oren por él, oren por él. Pero te voy a decir algo importante. No puede haber salvación si estamos callados y no abrimos la boca para hablar el Evangelio. ¿Quieres que otras personas entiendan el Evangelio? El responsable soy yo. Eso debiéramos decir. Yo soy el responsable en hablar el Evangelio. Y acá es esto. Para que haya conversión, para que alguien crea el Evangelio, ellos abrieron su boca para hablar de la persona de Cristo. Entonces, ¿quieres ver un cambio en alguien? Exponle la Escritura, predica la palabra. Solo así observará el poder de Dios. Somos responsables en esto. Empezando de mí como pastor, no veremos frutos si no abrimos nuestros labios para proclamar el Evangelio. Y debe ser natural. Entonces ahí está, el primer punto, la singularidad de un grupo de predicadores del Evangelio. En segundo lugar, el regocijo y la exhortación al ver la gracia de Dios. El regocijo y la exhortación al ver la gracia de Dios. El verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Te parece conocido ya cuando llega la noticia? ¿Se acuerdan el mensaje pasado cuando llegó la noticia antes que Pedro regresara a Jerusalén de lo que había pasado ahí en Cesarea? Bueno, algo similar pasó acá, ¿no? Pero recuerda, esto no está después de la historia de Pedro. Esto está pasando después que fueron esparcidos. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén. Hay una idea tan valiosa acá dentro de esto, es la iglesia local. Fíjate el pasaje. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Una iglesia local en Jerusalén. Esta es la idea. Las iglesias locales eran las que custodiaban el evangelio. Esta iglesia local, en un sentido, la primera iglesia, es esta, ¿no? Jerusalén. Y llegó a oídos de esta iglesia local en determinado lugar. ¿Y qué significa iglesia? Eclesía es en el griego, que viene de la raíz kaleo, que quiere decir convocar, los llamados fuera. Y esto es la idea. Para que una persona sea parte de la iglesia, el Señor lo convocó, lo llamó. ¿De dónde lo llamó? Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Nos arrancó de las tinieblas, nos llamó, nos convocó para ser parte de la iglesia, eclesía, congregación. Pero esa congregación
la iglesia universal se hace visible a través de una iglesia local. Y acá está pasando, llegó la noticia en una iglesia local. ¿Y qué hace esta iglesia local de Jerusalén? ¿Enviaron a quién? A Bernabé, que significa hijo de consolación, ¿no? A Bernabé, que fue ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. A Bernabé, que fue hasta Antioquía. Ahora hay una expresión que quiero citar del curso de membresía que tenemos, y pensaba en los hermanos que están tomando el curso de membresía conmigo. Es esto que les había dicho que memoricen. Es esto: la iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para oficialmente afirmar y supervisar la membresía en Jesucristo y su reino a través de la predicación del evangelio y las ordenanzas del evangelio. La iglesia local se reúne para supervisar la escritura. Y somos una iglesia local. Bueno, acá es la iglesia local de Jerusalén. Y llegó la noticia a esta iglesia y mandaron a Bernabé. Dice el verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó y exhortó. Estas son las dos cosas, ¿ok? Vio, esto es un participio, entonces lo que hace es, viendo, se regocijó y exhortó. ¿Te imaginas la sorpresa que se habrá llevado? Llegó Bernabé y ahora no ve a judíos que están hablando, diríamos, o están viviendo la vida cristiana, sino ve a gentiles, griegos, que están ahora viviendo la vida cristiana, que están, no sé, predicando, hablando también lo que entendieron de la vida cristiana. Y él, ¿qué hace? Se regocija y exhorta. Entonces acá viene lo primero. Bernabé reconoce la gracia de Dios. Reconoce la gracia de Dios. Y la idea de la gracia de Dios es la bondad de Dios. Reconoce el regalo que Dios dio, la mano benéfica, la voluntad genuina del Señor, la voluntad de Dios al salvar a estos hombres. Este grupo que estaban acá delante de Bernabé no eran aficionados, no eran simpatizantes, admiradores, no era un club de fans. Estos eran convertidos. Por eso Bernabé se regocija. ¿Qué gratitud hay al Señor cuando uno ve a una persona que entendió el evangelio? Quiero en esto que crezcamos, hermanos. Cuando observes una vida transformada por el evangelio, no porque hizo la oración, no porque levantó la mano, sino cuando veas a esta persona mostrando frutos del Espíritu Santo y cuando le hagas preguntas precisas de su entendimiento del evangelio y te diga por su boca en quién cree y su vida le está acompañando, regocíjate en el Señor, gózate en el Señor. Porque si no actúas así, actuaríamos distinto como actuaría el enemigo. ¿Cómo crees que mientras hay regocijo por un lado, cómo crees que estaría el enemigo? Con ira, con enojo. Pero acá hay regocijo. Esta palabra de regocijo es la idea de alegrarse. ¿Sabes cómo está usado? Quiero que me sigas con lo que vamos a ver. Fíjate Lucas 15, fíjate, por favor, ve a Lucas 15. Recuerda que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Y ya había usado esta palabra cuando él nos narró las tres parábolas que Jesús contó en Lucas. Fíjate, Lucas 15. Seguramente de manera práctica y rápida puedes ver el 15, cómo empieza el título grande. Parábola de la oveja perdida. El verso 8, parábola de la moneda perdida. El verso 11, parábola del hijo pródigo. Ahí tienes las tres parábolas. Y ahora cada parábola está colocada ahí. Y es más, Jesús es el que narra estas parábolas. Y las junta para hablarle a los fariseos por una situación que había pasado. Fíjate el verso 15, el 1, ¿cómo inicia? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, este
a los pecadores recibe y con ellos come. Tienes que pensar qué es lo que era comer con una persona en aquel tiempo. Comer con una persona no era sacar ventaja de una persona. En aquel tiempo, el hecho de comer con una persona es porque había paz entre ellos. Había una cierta comunión entre ellos. Entonces, un judío ortodoxo que ve a los pecadores como los peores, ¿cómo puede ser posible que siendo el que habla bien del reino, ahora esté sentado con pecadores? Pero lo que no están viendo ellos, ¿qué es lo que Jesús ve en estos pecadores? Y cómo ellos se acercaban arrepentidos. Y él trataba con ellos para hablarles de quién es él. Y tiene que ahora Jesús contarles 3 parábolas para que ellos tengan una actitud apropiada cuando vean a otro arrepentido acercarse a Cristo, acercándose a su Salvador. Y entonces el versículo 7, fíjate, del capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Les está diciendo a ustedes, fariseos, no se arrepienten, pero el Hijo del Hombre vino a buscar a ese uno. Más gozo en el cielo hay por uno. Esta idea de gozo recuerda lo que Bernabé hace al ver a los griegos convertidos. Se regocija. Esa actitud debemos tener cuando veamos la obra del Señor en la vida de otros hermanos. Regocijarnos. Claro, acá la palabra gozo no es la misma palabra que se usa en Hechos, pero tiene la misma raíz. ¿Ok? Tiene la misma raíz. En el verso 10 también, 15:10, fíjate, es de la moneda perdida, de una mujer que pierde un dracma, pero luego le encuentra. Y en el 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué? Gozo de los ángeles. Y ahora fíjate el verso 32 del capítulo 15. Y recuerdas la parábola del hijo pródigo, ¿no? Verso 31 vamos a leer. Dice, él entonces le dijo, hijo, cuando su hijo fue, ¿no? A decir, papá, ¿por qué haces esto? Mi hermano, mira lo que hizo. Él te pidió los bienes y lo malgastó y lo hizo todo esto. Pero fíjate lo que el padre le dice al hijo mayor. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y esta sí es la misma palabra. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esa es la misma palabra que Lucas lo usa cuando Bernabé ve a estos hermanos que ahora están convertidos, se regocija. Querido hermano, debe haber gozo en el corazón, en nuestro corazón, cuando veamos hermanos creciendo, hermanos que están mostrando frutos, gozo. No solamente se regocijó, sino también que dice, exhortó. Y ahí la idea de exhortar es llamar, infundir ánimo, pedir fervorosamente. Fíjense otra vez, volvamos a Hechos. Hechos capítulo 11. Verso 22. Verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y acá quiero poner mi atención. Este es el punto, hermanos. ¿Saben lo que está pasando en toda la historia? Ciertos hombres de Cirene y de Chipre predican el evangelio a gentiles. La iglesia de Jerusalén oye este asunto y manda a Bernabé. Bernabé llega allá. Bernabé al llegar ve todo lo que está pasando y lo que primero que hay es gozo en el corazón, regocijo. Y eso es lo que debe pasar en nuestro corazón, digo, es lo que estuve diciendo. Y ahora exhorta. Y esta palabra exhortación es infundirles ánimo. Hacer que esto hagan. Pedir fervorosamente. Por favor, esto es lo que tienen que hacer. Para entender el peso de esta palabra, quiero ver contigo un pasaje. Esto de idea de exhortar. Fíjate Hechos capítulo 27. Por favor, ve conmigo a Hechos 27, del 33 al 35. Y la historia ahí está. Vamos a ver la historia, solo una partecita, de cuando Pablo está camino a Italia. ¿Recuerdas toda la travesía que tuvo que pasar Pablo? El naufragio que tuvo que pasar Pablo.
todo un clima adverso que pasó. Y fíjate el 27 del 33 al 35. Cuando comenzó a amanecer, dice, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esta es la palabra que usa Pablo, que se usa acá. Lucas lo usa, os ruego. Esta palabra que lo está usando de Bernabé y exhortar es ese ruego, pero es un ruego que pide algo a cambio. Que puedan obedecer, que puedan llegar a entender y hacerlo. Y esto aquí en el libro de los Hechos, del capítulo 27, está rodeado cuando Pablo sale camino a Italia, cuando él apela, ¿te acuerdas? Apela a César, lo llevan con un centurión, Julio se llama el centurión, con muchos soldados y hacen una travesía. En tal lugar agarran otro barco que tiene que ir por el mar Adriático, creo que es, si no me equivoco. Y cuando iban por el mar Adriático, surge una gran tempestad. A tal punto que en algún momento ellos tuvieron que tomar un pequeño bote y subirlo al barco, pero como hubo una gran tempestad y dejaron tirar el bote abajo y algunos querían escaparse al bote. Y Pablo dice, no, nadie se vaya, porque si se van ese bote van a morir. Entonces le dejaron que el bote se fuera. Y 14 días no comían. Y Pablo les dice así, coman, porque si no van a morir, tienen que comer. No les va a pasar nada. El Señor me ha dicho que no les va a pasar nada. Coman. Les rogó. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron. Esto pasó. Pablo les ruega y produce un cambio. Esta es la idea que hace Lucas al contarnos de Bernabé. Para entender, esta palabra lo usa acá para comprender. Fíjate otra vez en Hechos, capítulo 11. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Al final de la historia hay un evento que dice que a esto los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y entonces te haces preguntas, ¿qué hicieron ellos para que a ellos se les llame cristianos? Bueno, acá está la clave. Ellos oyeron la exhortación de Bernabé y obedecieron. Bernabé les dice, les exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Lo que quiere decir es esto. Lo que quiere decir es, permanezcan en ella. Permanezcan en el Evangelio. No solo hablen del Evangelio, sino su vida hable del Evangelio. Que Cristo se vea en sus vidas. Eso es convicción. ¿Sabes, hermanos? Es fácil decir soy cristiano, pero con tu vida borrar lo que estás diciendo. Si tendrían que preguntar a mi vecina o mis vecinos, ¿quién es este hombre que vive en el primer piso? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? Si tendríamos que preguntar a tus vecinos, ¿qué dirían de ti? ¿Qué tipo de creyente eres? Bueno, acá está. Estos hombres vivieron a Cristo, que con propósito de corazón permanezcan fieles. Así vivan constantemente en la verdad del Evangelio. ¿Sabes cuál fue el resultado? Estos son cristianos. Pero hoy no pasa eso. Cualquiera lo llaman cristiano. Y cualquier tipo de vida tienen. Pero bueno, acá estos hombres permanecieron así. Esta idea les animaba a todos para que con corazón firme permanezcan fieles al Señor. Ahora, ¿sabes? Pensaba esto. Permanecer fieles al Señor no se trata de la lealtad al pastor. No se trata de ningún hombre, hermanos. Se trata de permanecer fieles al Señor. Si no se trata de nuestra lealtad al Señor.
Se trata de no de seguir a una persona, sino se trata de seguir al Rey de Reyes. ¿Te das cuenta que no son admiradores? ¿No es un club de fans? Son cristianos. Claro, esto lo que van a decir más adelante lo vamos a explicar. Verso 24 dice, pero ¿por qué habló esto Bernabé? Y hace la pregunta. El verso 24 dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Acá podríamos hablar varias cosas de Bernabé, pero el autor te dice así, era un varón bueno. Lo que quiere decir bueno, esto es bienhechor, generoso. No era déspota, no era malo, era bueno. Bernabé era bueno y lleno, la idea de controlado, al tope por el Espíritu Santo. Y la otra idea era también lleno de fe. Su confianza plenamente estaba y era una persona verídica. Este era Bernabé. ¿Y qué hubo? Una gran multitud fue agregada al Señor. En tercer lugar, la importancia de congregar y un lugar para servir. Fíjate lo que pasa. Verso 25, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bueno, por un lado está pasando otra escena ya y nos dice, después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Y esta palabra buscar es como indagar, gastar tiempo. Bueno, para este momento ya había pasado muchos años que Pablo estaba en Tarso. Y Bernabé ya lo había conocido en Jerusalén a Pablo. Entonces ahora va en búsqueda de Pablo. Lo que quiere decir ahí buscar es que realmente lo buscó. Es que realmente no sabía dónde estaba. Llegó a Tarso y seguramente preguntó a cristianos, preguntó ¿dónde está Saulo? ¿Dónde está Saulo? Lo encontró a Saulo y ahora ¿qué va a hacer? Y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Y qué hay en Antioquía? Una iglesia. Por la predicación de unos chiprianos. Una iglesia. Son nuevos convertidos. Y ahora te imaginas a tener a Bernabé y a Saulo como los enseñadores de la iglesia. Y ahí se van a quedar. Bernabé está cumpliendo una función, ¿sabes de qué? De un pastor. Bernabé fue a buscar a otro y entrenarlo, en un sentido traerlo a su lado. No tiene que entrenarlo, claro, en teología, lo conoce, mucha teología. Pero ahora le viene a sumar. Y ahora hay un equipo, 2 hombres. Y ahora hay muchos hermanos nuevos, porque se agregaron muchos a Antioquía. Y ahora estos son hombres que van a ser entrenados. Una iglesia que ahora va a gozar de buena enseñanza. Pero fíjate lo que dice ahí. Verso 26. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y aquí viene esta hermosa palabra. Congregar. Congregar. En la reunión de la clase de membresía, a los jóvenes, a los hermanos que estaban ahí, les decía, un creyente fuera de la iglesia, lo único que le queda es quizá morir. El Señor edifica su iglesia para que sea el ambiente ideal para que el creyente crezca en la iglesia. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera de crecer. La iglesia local es la que observa las ordenanzas mandadas por el Señor, observa una predicación fiel y ahí en ese ambiente tiene que crecer. Y ahí congregan estos hermanos. De la idea de congregar. Hay muchas palabras que hablan de congregar. Y no solamente eso, sino se enseñaron a mucha gente. ¿Te das cuenta? Enseñar hombres que velarían por estos nuevos creyentes. Y esta idea de enseñar es explicar la escritura con habilidades. Quizás alguno acá piensa, ¿no? Me hubiese gustado ser un alumno de Pablo. Estar sentado ahí y luego cuando Bernabé entra, bueno, vamos a tener una clase, no sé, le quiero hablar quién es Cristo. Y uno quería estar escuchando a Bernabé, a Pablo. Pero ¿qué diferencia hay hoy? ¿Sabes la diferencia? Y la gran diferencia, bueno, no sabemos, o sea, no está escrito lo que hablaron a ellos, la enseñanza que le dieron a ellos, sí se nos está contando lo que está pasando y eso es la inspiración. Pero sí tenemos las cartas que Pablo escribió a las iglesias para que meditemos en ellas, para que veamos cuál es el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Y ahí tenemos. Y en último lugar,
el resultado de una vida transformada. ¿Y qué dice al final? Y los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Por primera vez. Ahora, acá el nombre cristianos es una forma de burlarse. Así empezó. La gente, cuando comenzó a verlos a ellos, le dijeron cristianos, era como burla. Pero conforme pasaba el tiempo, esta palabra cristianos, como dice alguien, ha llegado a ser la insignia para esos primeros creyentes y estar dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Cristianos. Hay un comentario que dice lo siguiente, lo cito, el comentario dice: el que fue un término de burla, pronto se convirtió en una insignia para la iglesia primitiva. Y el historiador Eusebio, narrador del relato de una mártir, dijo así: ella replicó a las preguntas de sus torturadores diciendo, simplemente soy cristiana, mátenme. Ahora el nombre cristiano se había vuelto como una insignia, pero hoy a cualquiera dicen cristianos. ¿Pero sabe quién es un cristiano? Aquel que permanece fiel de lo que dice el Señor. Ese es un cristiano. Es lo que dijo Bernabé a los de Antioquía. Permanezcan de corazón en su mente, porque el corazón ahí es mente, y de allí sale la voluntad, de ahí salen las decisiones, de allí mi mente genera para tener aún sentimientos. Allí es el punto. Permanezcan fieles al Señor. Ese es el llamado. Entonces, ¿tu vida está reflejando lo que dices con tus labios? ¿Cómo eres conocido en tu hogar? Si tuviéramos que preguntar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, ¿realmente eres cristiano? ¿Vives como Cristo? ¿Refleja a Cristo tu vida? Bueno, ¿qué hemos visto? El Señor que acompaña a los proclamadores de la verdad. La singularidad de un grupo de predicadores, el regocijo y la exhortación al ver la gracia de Dios, la importancia de congregar y un lugar para servir. Y esa idea de un lugar para servir, ¿dónde enseñaron los Pablo y Bernabé? En la iglesia. En la iglesia enseñaron. Ahí está la dinámica, los dones. Los dones se ha hecho para ejercitarlo y practicarlo en la congregación. No está mal que alguno pueda ser enseñador de otra institución, pero el Señor está edificando su iglesia para edificar a su iglesia a través de la Escritura. Y ahí se observan los dones. ¿Recuerda las preguntas? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos permaneciendo fieles al Señor? ¿Estamos considerando la iglesia el lugar para congregar y servir? Nuestra vida habla de la fe que decimos tener. Que Dios nos dé su gracia para vivir de esta manera, para la gloria de su nombre. Vamos a orar.